Hola mis amigos, una vez más estamos aquí para estudiar el repaso de la lección de esta semana que lleva como título Fundamentos de la Profecía. Y para eso vamos a orar, para pedir la presencia de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, muy agradecido por unirnos una vez más para poder estudiar el repaso de la lección de esta semana. Enséñanos, Señor, en tu nombre, en Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis amigos, una vez más poder estar aquí con ustedes a través de la programación de esta semana, a través de la lección de la escuela sabática, para poder estudiar el título de la lección de esta semana que lleva como título Fundamentos de la Profecía. Estamos ya en la lección número 7 y la lección número 7 tiene como texto bíblico de memoria el libro de Isaías capítulo 6 versículo 8. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Dios es el creador de todo lo que existe, ya sea animado o inanimado. En la lección de esta semana vamos a reflexionar acerca del significado de esta maravillosa verdad fundamental, que es la base de varias revelaciones bíblicas acerca de Dios. Nuestra atención se va a centrar primero en el trono de Dios en el cielo, puesto que Dios es la causa de toda su creación en forma maravillosa y todo depende de Él. El Señor es el que gobierna sobre todo. El registro bíblico dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Por lo tanto, Dios es el creador. Él es presentado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, sentado en su trono en el cielo. Luego nuestra atención se va a trasladar al trono de Dios en la tierra. Puesto que Él gobierna el universo, su trono tiene también una jurisdicción sobre la tierra, porque Él es el creador. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese maravilloso Dios también tiene una jurisdicción sobre la tierra. En esta segunda sección vamos a aprender acerca de la realeza de Dios en el mundo, en el jardín del Edén y más tarde en Israel, en relación con el arca del pacto y en Sión, descritos en lugares vinculados al trono de Dios. Y finalmente, en la sección aplicada para la vida, vamos a poder encontrar nuestra futura esperanza para poder participar del trono de Dios en la nueva Jerusalén, en la tierra nueva. Y para poder concluir la lección de esta semana, vamos a considerar también algo muy especial: el trono de Dios en el corazón del ser humano, que Dios ha puesto algo muy especial en cada uno de nosotros. Entonces, mis amigos, vamos a la primera parte de la lección de esta semana: el trono de Dios en el cielo. La existencia del trono de Dios en el cielo es anterior a la creación de la tierra. Según el profeta Jeremías dice así: trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Jeremías 17:12. Allí, en este particular contexto celestial, tuvo lugar la primera rebelión de Lucifer y por lo tanto el origen del mal. Resulta difícil entender que Lucifer ocupara una vez el puesto de querubín protector, una posición exaltada junto al trono de Dios. Seguramente su existencia habría ayudado a revelar la gloria de Dios al universo. En lugar de eso, comenzó a anhelar la gloria para sí, no para su creador o para sus propósitos especiales que Dios tenía, pero empezó a imaginar que no se le estaba dando la consideración que merecía. Miremos estos textos bíblicos en relación de lo que Dios nos revela por medio de su palabra sobre este ángel llamado Lucifer. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón
a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 17. Ahora vemos el siguiente texto bíblico explícitamente sobre sus pretensiones arrogantes de este ángel llamado Lucifer y de su caída. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. De acuerdo a estos textos bíblicos, podemos notar que este ángel llamado Lucifer era considerado también un querubín protector, y una vez que se rebeló contra su creador, contra Cristo, injustificablemente, y poniendo en tela de juicio su gobierno, el gobierno de Dios en el cielo y en el universo, y poniendo a los habitantes del universo un engaño falso en contra de Dios, tuvo por el amor infinito de Cristo la misericordia de Dios de miles de años para que cambiara su corazón malo y perverso. Pero la envidia, el odio y el orgullo que poco a poco él mismo cultivó en su corazón como un ángel malo, puso en él una resistencia, una barrera para no arrepentirse por el daño que había ocasionado a su creador en el cielo y el universo, y se fue en guerra contra Dios en el cielo y en el universo. Ahora era llamado Satanás, el enemigo de las tinieblas, abiertamente declarado por él mismo contra su creador y su gobierno. Por eso dice las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Las Escrituras dicen que este grupo de ángeles que fueron arrojados juntamente con Satanás a la tierra, fueron engañados por el mismo enemigo de las tinieblas en el cielo, donde ahí este ángel malo se victimizó. Y qué tristeza que estos ángeles santos creyeron en las mentiras de Satanás y no confiaron en su Dios y su Hacedor. Por lo tanto, Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Como resultado, en el cielo, la casa de Dios quedó un espacio por la ausencia de los ángeles que habían abandonado su morada. Y como resultado, por su unión con Satanás en la rebelión contra Dios, fueron expulsados del cielo a la tierra. Sobre eso dice el Espíritu de Profecía: las vacantes que se produjeron en el cielo y por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Amigos, los redimidos estarán en el cielo solamente gracias al Evangelio. De hecho, el tema de la redención se encuentra representado de una manera gráfica en la sala descrita en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Por ejemplo, los ángeles exclaman: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Qué imagen del Evangelio. La muerte de Jesús hizo posible que la redención de la humanidad sea ganada en sus méritos. No hay un solo ser humano en la historia de la tierra por quien Cristo no haya muerto. Los seres humanos solo necesitamos conocerlo y aceptarlo y vivir un camino por fe y para fe. Mis amigos, como estamos diciendo, en este gran conflicto cósmico entre el bien y el mal que se llevó a cabo en el cielo, fue provocado por manos de este ángel malvado llamado la serpiente antigua, así lo describe el libro de Apocalipsis, que se llama Diablo y Satanás, que engaña al universo. Pero gloria a Dios, ellos no lo creyeron. El universo, los habitantes del universo no lo creyeron. Pero ese mismo espíritu de engaño
se ha trasladado a la tierra, ya que el enemigo ha ganado una posición en esta tierra por la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Por lo tanto, todo demuestra que el mal es un problema cósmico que afecta también a otros mundos y no solamente a la tierra. La única solución para el problema del mal es cósmica, por lo que debe implicar la destitución de Lucifer. En relación de esto, dice Dios a través del libro de Apocalipsis: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 10. Por lo tanto, un día no muy lejano, el mal dejará de ser completamente y Satanás dejará de existir para siempre, y el mal no volverá a repetirse. Volviendo, mis amigos, al trono de Dios en el cielo, el profeta Isaías describe al trono de Dios como el lugar donde los seres celestiales sirven, alaban y adoran al Rey del universo. Y dice el profeta de Dios: vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Por lo tanto, la situación del trono de Dios en el cielo es rica en ideas acerca de la realidad divina y en enseñanzas que nos conciernen. Ahí tenemos el ejemplo del profeta Isaías, donde el profeta está en el cielo, en el trono de Dios, lo cual lo hizo dolorosamente consciente de sus defectos pecaminosos, y él expresa en su condición humana: ay de mí, que estoy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. El profeta se lamenta. Mira cómo es el ser humano cuando está dentro de la presencia de Dios. La condición del ser humano se vuelve cada vez más en una diminuta forma, en lo cual nos hace sentir de que verdaderamente somos indignos de estar ahí porque somos pecadores. Mis amigos, ¿sentiríamos lo mismo si estuviéramos de pronto ante el Señor en su trono? Su luz es suficientemente intensa para disipar todas nuestras excusas. En su presencia sentimos que estamos totalmente perdidos. El profeta Isaías recibió la sorpresa más grande de su vida, que estaba perdido, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo lo mantuvo al profeta, y el profeta Isaías fue purificado de su pecado cuando un serafín, un ángel de 6 alas, un serafín tomó un carbón del altar y tocó con él en la boca del profeta. Probablemente se trataba del altar del incienso, donde se intercedía por el pueblo de Dios. Sus pecados habían sido perdonados y ahora se le consideraba apto para estar en la presencia de Dios. Pero además se le había encomendado que representara a Dios ante el mundo. Curiosamente, la palabra serafín significa el que arde. Observa la descripción que hace Jesús en el ministerio de Juan el Bautista. Dice así el libro de Juan: Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron recrearse por un momento a su luz. Juan 5:35. Aunque Juan mismo era un pecador necesitado de gracia y salvación, su ministerio señalaba al único que podía traer justicia, gracia y salvación. Jesús vino como la representación perfecta de la gloria del Padre, y Dios envió a un profeta, un pecador, a realizar una tarea similar a la de uno de los serafines del cielo. Con esta maravillosa experiencia en el trono de Dios, en la vida del profeta Isaías, ahora limpio y purificado, comprendió cuál era su misión evangelística en su ministerio. Y el texto bíblico dice: después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, dice Isaías: aquí estoy, envíame a mí. Solo, mis amigos, cuando nuestros pecados desde el trono de Dios hayan sido expiados por la sangre de Jesús, vamos a responder así como el profeta: aquí estoy, envíame a mí. Por otra parte, la primera idea comunicada por la imagen del trono tiene que ver con la realeza.
Como rey de la creación, Dios gobierna y controla el universo. Este día implica para nosotros la obediencia a sus leyes y la confianza en su poder y su liderazgo. Además, como la realeza está a menudo asociada en la Biblia como la función judicial, como dice las Escrituras, porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David, Salmos 122:5. Todas las escrituras, incluidos los seres humanos, deberían ver a Dios como su juez, lo que significa que Dios es quien ve y evalúa todas nuestras acciones, buenas y malas. En relación a esto dice la palabra de Dios, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Además, desde esta perspectiva que Dios es quien nos salvará, nos va a librar del mal, y en la Biblia Él actúa como un Dios santo y un Dios como Salvador, entonces podemos encontrar una esperanza, como lo encontraron los hijos de Israel en Jueces capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Mis amigos, al situar el trono de Dios en el cielo, la Biblia muestra que el juicio y la salvación no están en nuestras manos. Solo Dios juzga y solo Él nos va a salvar. Pero si confiamos en Dios y vamos humildemente ante Él en arrepentimiento y confesión y vivimos una vida de amor y lo tenemos a Él como el único centro de nuestra vida, el juicio de Dios para nosotros será un juicio de salvación en el nombre de Jesús, en favor de nuestro Señor Jesucristo por sus maravillosos méritos. Bueno, mis amigos, ahora vamos a ver el trono de Dios en la tierra. El trono de Dios en la tierra, tan pronto como nuestros primeros padres fueron expulsados del jardín del Edén, Dios mismo ofreció una maravillosa esperanza a través del Mesías, del protoevangelio, de acuerdo a lo que se describe en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Dios, después de dar esta maravillosa profecía a Adán y a Eva sobre el desenlace del Hijo de Dios en la simiente de la mujer, Dios mismo pone a 2 querubines en la puerta del jardín del Edén. En relación a esto, dice las Escrituras, después de expulsar al hombre, Dios puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:24. Por lo tanto, Dios estableció entonces un poderoso símbolo a través de las puertas del Edén, 2 querubines con un destellante luz entre ellos. No debe perderse de vista el hecho de que esta maravillosa escena se asemeja al arca de la alianza, símbolo del trono de Dios. Mis amigos, si bien es cierto que los querubines tenían la responsabilidad de impedir que los pecadores accedieran al árbol de la vida, también era un símbolo de esperanza, de la promesa de que un día los seres humanos volverán al paraíso. Sobre el jardín del Edén, dice el Espíritu de Profecía, en el jardín del Edén permaneció sobre la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Por mucho tiempo se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya única entrada estaba vedada por los ángeles vigilantes. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Aquí venían Adán y Eva y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a la ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, se lo ha de restaurar más gloriosamente, embellecido que al principio. ¡Wow! Amigos, qué interesante. Mira lo que dice en esto una vez más el libro de Génesis 3:24. Después de expulsar al hombre, Dios puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
Este texto bíblico es muy interesante debido a que la palabra hebrea traducida ahí como puso, que en hebreo es shakán, es la misma que designa al tabernáculo o santuario, donde Dios mora con su pueblo. Aunque el sustantivo shekinah, que es una palabra hebrea, está derivado de la otra palabra hebrea de shakán, como designación de la presencia de Dios. No aparece en la Biblia. La raíz del término designa al santuario, la morada de Dios con su pueblo. Y esto aparece en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 24, donde Dios puso shakán, su presencia, a través de los querubines al oriente del jardín del Edén. La Biblia asocia a los querubines con la presencia de Dios, en particular con su trono, el lugar donde es proclamado su nombre. En tal sentido, podemos ver lo que dice la profecía bíblica en el libro de Apocalipsis en relación a los ancianos. Los 24 ancianos que están en el trono de Dios, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, lo alaban y reconocen su derecho a gobernar como creador de todas las cosas. Esto puede ayudarnos a entender la escena de la sala del trono y nuestro papel como pecadores que hemos sido y seremos perdonados y somos perdonados en relación con nuestro Creador, con nuestro Dios. Mis amigos, tiempo después del libro de Génesis, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y los llevó para la tierra prometida por medio de una nube que Dios los guiaba, lo cual mostraba que la presencia de Dios los estaba guiando en su peregrinaje, fue ahí en el camino que Dios mandó a Moisés a hacer un santuario, porque quería morar en medio de ellos. Y dice así la palabra de Dios: y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Éxodo 25:8. Este santuario en el desierto era llamado como el santuario terrenal, pero también era conocido como el tabernáculo, alrededor del cual las tribus acampaban, distribuyéndose a razón de 3 por cada lado. Dios entonces descendía y se instalaba en el lugar santísimo en medio de su pueblo, lugar donde el sumo sacerdote solo podía entrar en ese maravilloso lugar una vez al año, en el famoso día del Yom Kippur. Nota que cada una de estas 4 tribus enarbolaba su propio estandarte o bandera especial para identificarse. Aunque las escrituras no son explícitas en cuanto a lo que había en cada bandera, existe una tradición interesante basada en las características descritas en Génesis capítulo 49 y Deuteronomio capítulo 33, que asigna una cara a cada una de esas tribus. Según la tradición rabínica, el estandarte de Judá tenía la figura de león, el de Rubén la de un rostro humano, el de Efraín la figura de un buey y el de Dan la de un águila, de modo que las 4 criaturas vivientes descritas por el profeta Ezequiel estaban representadas en estos 4 estandartes. Es posible leer demasiado en la tradición, pero sigue siendo interesante comparar esta con la descripción bíblica de la Nueva Jerusalén, ya que hay puertas que representan a 3 tribus en cada uno de los 4 lados de la ciudad. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Había 3 puertas al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al occidente, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 21, versículos 12 y 13. Aunque hoy no estamos en el campamento de Israel, pero llegará el gran día que estaremos dentro de una de esas banderas. Por hoy solo nos toca acercarnos a la presencia de Dios por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mis amigos, ahora vamos a ver el trono de Dios en la Nueva Jerusalén, en la tierra nueva, un mundo donde nunca más entrará el mal, el pecado. Mira lo que dice la lección de esta semana. Cuando Israel se estableció en la tierra prometida, colocó el arca de la alianza en el templo de Jerusalén, en el monte Sión. El nombre Sión fue utilizado entonces como un sinónimo del lugar del trono de Dios, la sede del juicio. Dice las escrituras en relación a esto: porque has mantenido mi derecho y mi causa
te has sentado en el trono juzgando con justicia. Salmos 9:4. Todas las naciones precedentes relativas al trono de Dios se trasladan, pues a Sión, donde Dios habita y juzga a las naciones. Esta línea de pensamiento continuará en el Nuevo Testamento, donde nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles se sentarán en tronos para juzgar al mundo. Mira lo que dijo Jesús. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo capítulo 19, versículo 28. Sión es la designación a la nueva Jerusalén celestial, donde finalmente se hará realidad el amor, la paz y la vida eterna, como cumplimiento de la maravillosa esperanza bíblica, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4. ¡Wow, mis amigos! Está muy pronto por suceder ese maravilloso acontecimiento de un nuevo mundo, un nuevo lugar en donde el mal nunca más entrará. Solo hay que seguir confiando, perseverando con fe para poder estar en el nombre de Jesús en ese maravilloso día en la patria celestial con nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, finalmente vamos a ver el trono de Dios en nuestro corazón. En la última instancia, Dios habita entre su pueblo. Como ya habíamos mencionado anteriormente, que el verbo shakán significa habitar. Se utiliza para describir la morada de Dios entre su pueblo. ¿Dónde? En relación al santuario terrenal. Esta idea de la morada de Dios es tan poderosa que dio lugar a una maravillosa palabra hebrea llamada mishkan, que significa tabernáculo, el lugar mismo donde Dios quería morar. El verbo también se refiere a la nube que habitaba o descansaba, shakán, sobre el tabernáculo. En el Nuevo Testamento esta noción se extiende a la persona cristiana, incluyendo el cuerpo. En relación a esto, dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Cuidemos, amigos, el trono de Dios en nuestro corazón. Cuidemos nuestro cuerpo a través de los 8 remedios naturales. Distribuyamos bien el tiempo con responsabilidad. Organicémonos con anticipación en nuestras actividades diarias y adoremos a Dios en verdad y en espíritu cuando vamos a la iglesia o cualquier evento eclesiástico, espiritual. Nuestra forma de comportarnos es muy importante dentro de la iglesia. Cuando oramos, cuando cantamos, cuando predicamos, cuando escuchamos la palabra de Dios, todo es algo muy especial. Y también en relación, amigos, en esto es cómo nos comportamos a donde vamos y estemos. Todo y muchas cosas más dice cómo estamos tratando el trono de Dios en nuestro corazón. Si has tenido fallas así como yo, hoy es el momento de abrir el corazón a Dios y pedirle a Dios en oración: Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados. Crea en nosotros un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Mis amigos, cuando nuestra vida está en comunión con Dios, fielmente, en obediencia a lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra, la Sagrada Escritura, el trono de Dios estará en nuestro corazón. A donde vayamos, el trono de Dios se hará presente y el Espíritu de Dios se mostrará en nosotros para honra y gloria de su nombre, porque el trono de Dios está presente en nuestro corazón. Dios quiere brillar
a través de su trono en nuestros corazones, pero te toca a ti y a mí tomar un deber fundamental e importante en esta historia de esta tierra, tomar nuestra decisión, unirnos con el Señor Jesucristo, y su trono llegará por la fe en Jesús en nuestra vida. Si tú quieres pedir eso al Señor Jesucristo, abre el corazón a Jesús y Dios obrará en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Querido Padre que estáis en los cielos, Padre, ayúdanos a que tu trono en nuestra vida, el templo del Espíritu Santo que nos has dado, ayúdanos, Dios, a cuidarlo, a guardarlo y a poder hacer todo lo posible en el nombre de Jesús para que nuestra vida en su nombre sea rescatada de nuestra mala condición que vivimos y poder ser hallados justos, dignos cuando tú vengas por segunda vez. Vivimos en un camino de grandes luchas y perplejidades que el enemigo pone, pero Dios, ten misericordia, Señor, y ayúdanos que tu trono se manifieste en nuestra vida para vivir contigo, mostrando la gloria de Jehová, que hará a través de una vida transformada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a mis amigos que están allá escuchando esta transmisión por el YouTube, donde se encuentran en este momento, en cualquier parte del mundo. Tu gracia para con ellos también sea para salvación, y que el trono de Dios se magnifique en su vida por la decisión de ellos de aceptar a Jesús como su único Salvador. Guárdalos, Señor, a ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amigos, un gusto poder estar con ustedes. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Dios los bendiga. Bendiciones. Bye.